Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Basimed. Yo soy Said Méndez y el tema de hoy es Fisiología Cardíaca 2. En el anterior video de Fisiología Cardíaca revisamos qué es el corazón junto con su situación anatómica, sus cámaras y algunos otros componentes fisiológicos. Además de esto, también relacionamos la anatomía cardíaca con sus focos de auscultación. Si no lo has visto, te recomiendo ir a verlo, ya que en aquel video revisamos algunos conceptos que son clave para poder entender esta clase. Los apartados que revisaremos el día de hoy son el sistema de conducción del corazón, qué son las uniones en hendidura o uniones gap, el retraso en la conducción del impulso, control del ritmo cardíaco y una breve explicación de la autoexcitación en el nódulo sinusal. Los latidos cardíacos están controlados normalmente por un marcapasos y por otras rutas conductoras desde el interior del corazón. Las señales emitidas por el marcapasos son rítmicas, aunque también pueden ser cambiantes. Antes que nada, hay que saber que cuando hablamos del marcapasos del corazón, simplemente nos referimos a un sistema que tiene la capacidad de autoexcitarse. En primer lugar, nos encontramos con el nódulo sinusal, que es una zona de cardiocitos modificados que se encuentran en la aurícula derecha y en cercanía a la desembocadura de la vena cava superior. Este nódulo es el que determina el ritmo cardíaco y dispersa las señales que emite hacia las aurículas a través de sus vías internodales, las cuales son la vía internodal anterior, media y posterior. Estas vías se extienden a través del músculo auricular derecho. Existe otra vía llamada haz de Bachmann, la cual se encarga de transmitir el impulso desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Las fibras de las vías internodales convergen en el nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo se localiza en el extremo inferior o base del septum interatrial, en cercanía a la válvula tricúspide, y actúa como un conductor del impulso hacia los ventrículos. Enseguida del nódulo aurículo-ventricular nos encontramos con el haz de His, que es una ruta por la cual las señales dejan el nódulo aurículo-ventricular y continúan en dirección a los ventrículos. Este haz se divide en rama derecha y rama izquierda. Como estamos viendo, es muy importante que el impulso comience en la zona auricular y continúe a través de todo el músculo ventricular. Esto es importante ya que es necesario que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Esto es para que exista un correcto llenado ventricular y para que la sangre fluya en una sola dirección. Una estructura que evita que el impulso llegue a los ventrículos desde cualquier otra dirección es el esqueleto fibroso. Este esqueleto no es más que tejido conjuntivo que se encarga de ser el sitio de inserción de las valvas y actúa como un aislante eléctrico. Gracias a esto, el impulso viajará sin problemas a través de la ruta normal. Como ya mencioné, el haz de His se divide en una rama derecha y otra izquierda. Ambas ramas viajan por el tabique interventricular, justo debajo del endocardio en sus lados correspondientes. Viajan en dirección al ápex, dividiéndose en ramas aún más pequeñas que rodean la cavidad de ambos ventrículos. Aproximadamente en la zona del ápex, las ramas derecha e izquierda continúan dividiéndose hasta formar las fibras de Purkinje. Estas fibras siguen su trayecto en dirección superolateral de cada uno de los ventrículos hasta llegar a la base del corazón. Las fibras de Purkinje tienen capacidades conductivas demasiado rápidas, permitiendo la propagación del impulso cardíaco casi instantáneamente por todo el músculo ventricular. Analizando esto, podemos decir que la conducción eléctrica del corazón va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, permitiendo que el orden de las contracciones sea el siguiente. Primeramente se contrae la aurícula derecha y después la aurícula izquierda. Posteriormente se inicia la contracción del ventrículo derecho y después del ventrículo izquierdo. A diferencia del músculo esquelético, la comunicación especial que existe entre las células cardíacas es gracias a los discos intercalados, los cuales son puentes de unión entre una célula y otra. Este tipo de uniones se llaman uniones en hendidura o uniones gap y permiten el paso directo de iones a la célula adyacente. Las proteínas que forman estos puentes se llaman conexonas.
Debido a la gran velocidad del impulso generado en el nódulo sinusal, es muy necesario generar un retraso en la conducción para evitar que todo el músculo cardíaco se contraiga al mismo tiempo. El impulso viaja desde el nódulo sinusal a través de las vías internodales y llega a la porción del nódulo aurículo-ventricular en aproximadamente 0.03 segundos. En este nódulo, el impulso se ve retrasado con 0.09 segundos. Como dije anteriormente, este retraso en la conducción es necesario para evitar que el impulso llegue demasiado rápido a los ventrículos. Por último, hay un retraso de aproximadamente 0.04 segundos en el haz de His y al principio de sus ramas. Como ya vimos, las células cardíacas están conectadas entre sí a través de uniones gap que facilitan el paso de iones de una célula a otra. La razón por la cual existen zonas en donde el impulso cardíaco se ve retrasado es simplemente porque en estas zonas hay una disminución de uniones gap, dando como resultado un impulso más lento. Desde las ramas del haz de His hasta la última porción de las fibras de Purkinje, el tiempo de transmisión del impulso es de 0.06 segundos. En total, el tiempo de transmisión del impulso cardíaco desde su origen hasta su final es de 0.22 segundos aproximadamente. Ya conocemos lo básico del sistema de conducción del corazón. Ahora revisaremos la diferencia respecto al control del ritmo cardíaco entre el nódulo sinusal, el nódulo aurículo-ventricular y las fibras de Purkinje. El nódulo sinusal se estimula generando una frecuencia rítmica intrínseca de entre 60 y 100 latidos por minuto. El nódulo aurículo-ventricular lo hace con una frecuencia de entre 40 y 60 latidos por minuto, mientras que las fibras de Purkinje lo hacen con una frecuencia de entre 15 y 40 latidos por minuto. Como acabamos de ver, el nódulo sinusal produce un estímulo más rápido que el que producen el nódulo aurículo-ventricular y las fibras de Purkinje. Esta diferencia en cuanto a la velocidad de estimulación permite al nódulo sinusal ser el marcapasos principal del corazón. Muy probablemente alguna vez te has hecho alguna de las siguientes preguntas. ¿Por qué el corazón se contrae por sí solo? ¿Por qué las contracciones son rítmicas? ¿Por qué el corazón no permanece en un estado de contracción prolongada? ¿Y qué es lo que hace que el corazón se relaje? La respuesta a estas preguntas se encuentra una vez que comprendemos la autoexcitación cardíaca. Revisemos un poco la diferencia de los valores de potenciales entre una célula muscular esquelética y una célula del sistema de conducción cardíaca. Una célula normal del músculo esquelético se encuentra con un voltaje aproximado de menos 85 milivoltios, que representa su potencial de membrana en reposo. Para poder estimular esta célula es necesario alcanzar un voltaje aproximado de menos 40 milivoltios. A este valor se le conoce como umbral. Una vez alcanzado el umbral, la célula continuará con la despolarización hasta alcanzar un voltaje aproximado de más 50 milivoltios y generará la contracción del músculo esquelético. Por otro lado, las células cardíacas del sistema de conducción son naturalmente permeables a sodio y calcio. Debido a que estos iones positivos fluyen libremente a través de su membrana celular, le permite tener un potencial de membrana en reposo aproximadamente de menos 55 milivoltios. Recordemos que en las células cardíacas existen varios tipos de canales: los canales rápidos de sodio, canales lentos de sodio y calcio y canales de potasio. Gracias al voltaje de menos 55 milivoltios, los canales rápidos de sodio se mantienen cerrados y permiten la activación de los canales lentos de sodio y calcio. Esta entrada lenta de iones sodio y calcio le permite a la célula pasar de menos 55 a menos 40 milivoltios, que representa el umbral de descarga. Como ya vimos, cuando una célula alcanza el umbral de descarga, su voltaje comienza a aumentar de manera brusca hasta alcanzar el pico de despolarización, que es aproximadamente de 10 milivoltios. Una vez alcanzado este voltaje, los canales de sodio y calcio se cierran, mientras que los canales de potasio se abren, permitiendo la salida de este ion. Como resultado, tendremos la repolarización de la célula, llevándola a esta a su estado de potencial de membrana en reposo. Al estado de potencial en reposo se le conoce como fase 4 o potencial del marcapasos. Cuando el potencial sobrepasa el umbral y se extiende hasta el punto máximo de despolarización, se le conoce como fase 0
o fase de despolarización. Cuando el potasio comienza a salir de la célula en grandes cantidades, se le conoce como fase 3 o fase de repolarización. Cuando la célula recupera su voltaje de reposo, los canales de potasio se cierran y los iones sodio y calcio vuelven a fluir al interior de la célula, haciendo que todo este proceso se repita una y otra vez. Ahora que hemos revisado las características de las células del marcapasos, continuaremos con las células cardíacas especializadas en la contracción. Recuerda que a pesar que ambos tipos celulares son células cardíacas, hay algunas diferencias respecto a sus procesos en el potencial de acción, y es lo que vamos a revisar ahora. Como vimos anteriormente, las células musculares cardíacas se encuentran comunicadas por uniones gap para transmitir el impulso de manera más eficiente. El proceso de despolarización de estas células es distinto al de las células del marcapasos. El potencial de membrana en reposo se encuentra aproximadamente en los menos 90 milivoltios. Cuando las células del marcapasos transmiten la señal a las células musculares contráctiles, estas activan sus canales rápidos de sodio. Esto representa la fase 0 del potencial de estas células. Después de la entrada de sodio, la célula alcanza un voltaje aproximado de más 20 milivoltios y hace que los canales rápidos de sodio se cierren mientras hay una salida continua de potasio. Esto representa la fase 1. Lo esperable sería que después del cierre de los canales de sodio, el potencial regrese a su estado de membrana en reposo. Sin embargo, en esta parte se abren los canales lentos de sodio-calcio para permitir la entrada de estos iones al interior de la célula, originando una meseta. Esto representa la fase 2. Después, estos canales lentos de sodio y calcio se cierran al mismo tiempo que se abren más canales de salida de potasio. Gracias a esto, el potencial comienza a disminuir de forma rápida. Esto representa la fase 3. Después, el potencial regresa a su estado basal e incluso puede hacerse un poco más negativo, lo cual se conoce como hiperpolarización. Al estado de potencial de membrana en reposo se le conoce como fase 4. El músculo cardíaco no puede ser reexcitado durante su potencial de acción. Sin embargo, durante la normalización de su voltaje, casi al final, hay un periodo en el cual la célula sí puede ser nuevamente excitada dependiendo de la potencia del nuevo impulso. A este periodo se le conoce como periodo refractario relativo y su activación produce una extrasístole temprana. La pregunta del video de hoy es la siguiente. ¿Existe un padecimiento congénito que se caracteriza por la aparición de una vía accesoria que establece un circuito en paralelo con el sistema de conducción normal? Sabiendo esto, ¿cuál es el nombre de este padecimiento? Quiero dar un especial agradecimiento a las personas que participaron en la revisión de la información que acabas de ver, así como también aportaron ciertas ideas clave para este video. Ellos son Rafael Zavala, Grisette López y Carlos Rizo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te agradecería si compartes el video con tus compañeros o con cualquier persona que sientas que le puede ser útil. Espero que te haya servido y hasta luego.